Buenas tardes, bienvenidos a el escenario Mercurio. A continuación, Juan Muñoz, de CNN Español, director digital, nos va a presentar la ponencia ¿Las redes sociales enredan el periodismo? Bienvenido. Un momento, por favor. A continuación, es la conferencia que sigue. Sí, pero la magistral es allá. No, porque ya tenemos dos ponencias. Bueno, Segundo intento. comenzamos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se me oye? ¿Se oye o no? Hola, hola. 1, 2, 1, 2. No, no se oye nada. 1, 2, 1, 2. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes a todos. A ver. Hola, hola. Aquí, perfecto. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí en Guadalajara con todos vosotros. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que me hayan puesto a hablar después de Bruce Dickinson es un problema. Primero de todo, debo decir que no soy Alex Sintek, así que no se esperen otra conversación de un cantante, ni ninguna plática al respecto. Me llamo Juan Andrés Muñoz, como decía, no sé si se ha oído muy bien. Soy el director del área digital de CNN Español. Y quería hablaros un poco de lo que son las redes sociales y el impacto que está teniendo en el periodismo de hoy. Y sobre todo responder a esta pregunta, si las redes sociales están enredando el periodismo. Cuando digo enredar el periodismo me refiero a si están complicando la labor del periodista, la están ayudando, están haciendo que nuestra labor sea más complicada cada vez. Esa es la pregunta que voy a tratar de resolver. La foto no se ve muy bien. Es una foto que tomé ayer en el estadio Georgia Dome en Atlanta, donde las selecciones de Estados Unidos y Jamaica y las selecciones de México y Panamá jugaron ayer las eliminatorias de la Copa de Oro. Bueno, era un partido histórico para Atlanta porque desde el año 1977 la selección de Estados Unidos no jugaba en la ciudad. Y el partido generó una expectación impresionante. Yo nunca había visto la ciudad de Atlanta, en donde no hay tradición de fútbol, con un ambiente tan grande de fútbol. Obviamente hay una gran población de mexicanos en Atlanta y también había un gran ambiente por el lado de México y cierta comunidad de panameños y de jamaiquinos. El partido primero fue el de Estados Unidos, como sabéis, y la verdad es que todo el mundo esperaba que Estados Unidos diera la campanada y que de una vez por todas el fútbol se asiente en Estados Unidos. El resultado ya lo saben, Estados Unidos quedó fuera. Y quería enfocarme en el segundo partido, en el de México, donde, como saben, hubo varias decisiones arbitrales polémicas que terminaron con 2 penaltis a ojos de muchos injustos. No sé qué opina el auditorio. ¿Fue injusto o no fue injusto? ¿Qué opinan? Que levante la mano quien cree que fue injusto. Ok, vale. Bueno,
El punto por el que traigo este partido a colación es la repercusión que tuvo en las redes sociales. Yo viví el partido dentro del estadio y fue impresionante ver cómo cambió la actitud de la gente al ver el juego, de mexicanos que después de ver lo que ocurrió cambiaron su apoyo de la selección de México a la selección de Panamá. Pero lo que es aún más impresionante fue la conversación que esto generó en las redes sociales. Hoy amanecimos con el tema de tendencia, los penaltis de Guardado, que se debería haber fallado, que si no, en Panamá fue tendencia, en varios países fue tendencia, lo que nos lleva a pensar lo que pasó en el estadio, que tradicionalmente un medio hubiera reportado como un simple partido de fútbol y ahí se hubiera quedado, con las redes sociales se convirtió en un fenómeno de masas que fue compartido y comentado en todo el mundo y que generó tema de conversación a nivel nacional. Bueno, quería, antes de seguir hablando de si las redes sociales enredan el periodismo o no, hacer un repaso un poco histórico sobre la importancia, de la evolución de la noticia hasta hoy, desde los medios modernos en el que podía entrar el periódico, hasta el día de hoy. Bueno, yo veo aquí una tendencia de la noticia, de la información, que se va acercando cada vez más al usuario. Tenemos esta historia del New York Times de principios del siglo pasado, de la Guerra Mundial. Las noticias nos llegaban antes en el periódico con varios días de retraso. Era un medio en el que no podíamos opinar, no podíamos comentar, no generaba trending topics. La experiencia de noticia quedaba reducida a la comunidad de un bar, de unos amigos, ahí quedaba. No había la interacción que tenemos hoy día con las redes sociales. Luego llegó la radio. Con la radio, la noticia, la información se metió en nuestros hogares. Más allá de la palabra escrita, la voz entró en nuestras conversaciones. Pudimos empezar a tener una cierta interacción con la caja. Era una voz humana que se nos dirigía a nosotros y nos permitía hablar de los temas de una forma diferente. Y llegó la televisión, en el que la imagen empieza a penetrar en nuestros hogares y podemos empezar a discutir las cosas de otra manera. La publicidad empieza a desarrollarse y todo un país puede estar pendiente de lo que está ocurriendo. La experiencia empieza a ser mucho más compartida. Y llegamos a Internet. He escogido a propósito esta foto, un poco antigua. Quizá muchos de vosotros nunca navegasteis con Netscape, pero lo que aportó Internet a la conversación y a las redes sociales fue que empezamos a tener cierta interactividad. La noticia ya no llegaba en cuentagotas como llegaba antes, ni a través de teletipos, sino que empezaba a convertirse en un fenómeno en el que todos podíamos opinar. Llegaron los blogs como parte de esta tendencia y entonces, como usuarios, pudimos empezar a comentar las noticias. Esta imagen es del año 95 y desde el 95 hasta prácticamente en los 10 años siguientes empezó a cambiar cómo interactuábamos con la noticia. Llegamos a las redes sociales. Lo que cambió la ecuación aquí es que como usuarios empezamos a generar información. Con las redes sociales podemos empezar a comentar las noticias y hacer comunidad en torno a ellas. Con redes sociales, por ejemplo, como Snapchat, empezamos a pasar del broadcasting al microcasting. Creamos comunidades ad hoc que son más allá de la noticia nuestra y pasan a ser las noticias que a nosotros más nos incumben. La siguiente tendencia que veo es el paso hacia los wearables, en las que pasamos de tener información que nosotros compartimos con demás usuarios a generar información con nuestro propio cuerpo. Ya no es la noticia que nos llega, que genera alguien, sino que lo que nos pasa en el cuerpo, los pasos, las pulsaciones, etcétera,
empiezan a constituir parte de la información y podemos compartirlas. Y se generan dashboards como este, en los que la información ya no es algo que no nos incumbe, una conversación lejana, sino que es parte de lo que nosotros llevamos dentro. Es el punto más cercano que podemos tener a la información que más nos interesa, que es la información personal. Voy a repasar ahora un poco cómo ha afectado a la generación de contenidos las redes sociales. Esta imagen, seguramente muchos de vosotros la conocéis, pertenece a la reunión del gabinete de crisis del presidente Obama en las horas previas a la redada en la que acabó con la muerte de Osama Bin Laden. En los medios tradicionales, esta imagen nos hubiera llegado quizá un día después. No hubiera habido mucha transparencia, la verdad, porque todo este tipo de operaciones están cubiertas por el secreto militar y seguramente no hubieran generado ningún tipo de conversación. En el caso de esta noticia, por lo que saltó a la fama, entre otras cosas, fue porque un tal Really Virtual, un experto en IT, que en ese momento estaba en Abbottabad, en Pakistán, al oír el ruido de los helicópteros sobrevolando la zona, empezó a tuitear lo siguiente: un helicóptero sobrevuela Abbottabad a la 1 de la mañana. Es un acontecimiento muy extraño. Vete helicóptero antes de que saque el matamoscas. Un gran ruido en la ventana aquí en Abbottabad. Espero que no sea el comienzo de algo desagradable. Y así. Básicamente lo que este usuario de Twitter estaba haciendo era contar en vivo una de las noticias más importantes posiblemente que han ocurrido en este siglo. La captura y posterior muerte de Osama Bin Laden. Sobre esta historia, también como un reflejo del poder de los medios y de las redes sociales, cuando se conoció, se empezó a dar el anuncio de que podía haber ocurrido esta noticia y nos llegaron los primeros avisos de que el presidente Barack Obama iba a dar una conferencia de prensa. Yo me encontraba en mi casa descansando, era un domingo, y bueno, yo entre otras cosas gestiono la cuenta de Twitter de CNN Español, que tiene más o menos como 10 millones de seguidores, ¿no? Y en ese entonces muchos menos. Y cuando se dio la noticia y Obama salió a hablar y a dar la noticia, empezamos a tuitear al respecto. Yo estaba en mi casa, desde la habitación de mi casa, en Atlanta, y ese tweet se empezó a diseminar de una forma tan rápida que al cabo de un año se hizo un estudio en la Universidad de Georgia Tech, allí en Atlanta, sobre qué cuentas de Twitter habían difundido la información de la muerte de Osama Bin Laden. La primera había sido el New York Times, con CNN, y la tercera CNN Español. Mi punto con esto es el poder de las redes sociales para diseminar la información. Cómo alguien desde su casa, con una cuenta, eso sí, con una audiencia grande, puede llegar a dar una noticia que se difunde al mundo en cuestión de minutos y se termina convirtiendo en un fenómeno de estudio, ¿no? Otra historia que cambió un poco el paradigma en Twitter fue, no sé si recuerdan, el aterrizaje o amerizaje del avión de US Airways en la bahía de Hudson, en la que un periodista ciudadano, un usuario de Twitter más bien, tomó esta foto que se volvió icónica. En cuestión de minutos, la fotografía se retuiteó miles de veces y, recientemente le hacía una entrevista al usuario que la distribuyó, Yanis Krums, y dijo que esta noticia, que este tweet le había cambiado la vida, que era una persona diferente, que toda su vida había dado un cambio por esta foto. Él no había hecho más que estar en ese momento en el lugar equivocado o acertado y tomó esta foto. Esta foto del año 2005 es el anuncio de la elección de Benedicto XVI como Papa. Como podéis ver, se ven algunas cámaras, la mayoría son cámaras tradicionales, no se ve ningún teléfono móvil, hay 3 o 4 personas grabando. En el 2013 esta es la fotografía que se tomó en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
con la elección del Papa Francisco. Como podéis ver, el número de dispositivos capturando el evento se ha multiplicado. No se ve ninguna cámara tradicional, no se ve ninguna cámara fotográfica ni de vídeo. Lo único que se ve son teléfonos celulares, iPads, etc. Lo que ha ocurrido entre medio, básicamente, fue el lanzamiento de los dispositivos móviles inteligentes, entre ellos el iPhone, el iPad, que completamente revolucionaron la forma en la que nosotros vivimos los acontecimientos. Lo importante de un evento no es tanto, bueno, es el evento, pero hoy día es la forma en que se comparte, cómo lo vivimos. Toda esta gente no tomaba esta fotografía simplemente por el hecho de capturar algo, sino para compartirla después, decir yo estuve ahí. Ese es el gran cambio que han traído las redes sociales. Voy a reproducir este vídeo en un minuto. Lo que os voy a mostrar ahora son una serie de fotografías y un vídeo que captaron periodistas ciudadanos en Venezuela. Fue en el año 2014, durante las protestas estudiantiles contra el presidente Maduro, reclamando, contra la inseguridad, falta de alimentos y otras demandas estudiantiles. Durante esos días, una de las áreas que dirijo en CNN es el área de periodismo ciudadano iReport. No sé si conocen la plataforma, en la que básicamente recurrimos a los usuarios, a nuestros seguidores, a la gente que se encuentra en los lugares donde ocurren las noticias, para que nos compartan las fotos que toman, los vídeos que toman. Muchas veces la reacción de la gente suele ser: quieren que les hagamos el trabajo. En realidad no se trata de eso, se trata de compartir el proceso periodístico entre la multitud, el crowdsourcing en cierta forma, ¿no? De tal forma que el objetivo final es que podamos informar mejor. No se trata simplemente de aprovecharse de los usuarios que se encuentran en el lugar, sino que la labor periodística pueda hacerse mejor. En el caso de Venezuela, por ejemplo, con el control de medios que hay, de no haber sido por estas fotografías y estos periodistas ciudadanos, es muy posible que la forma en que cubrimos el conflicto, el problema, hubiera sido muy diferente. Probablemente no hubiéramos tenido imágenes como la que vais a ver ahora, que es bastante fuerte, y que captó un usuario que se llama Alepuro, que un ciudadano corriente, con una buena cámara, como vais a ver, y con bastantes agallas como para meterse donde se metió. Gracias a este video pudimos reportar la noticia de la muerte de uno de las tres primeras personas que murieron durante esas manifestaciones. Él pudo captar el momento en el que esta persona moría. No lo voy a mostrar, pero voy a mostrar otras imágenes. ¿No? ¿Se oye? ¿Pueden elevarle la voz? Bueno, después de estas imágenes se puede ver un charco de sangre y el traslado de la persona que había sido herida y que eventualmente murió. Nosotros utilizamos estas imágenes después de haberlas verificado desde todos los lados, asegurándonos de que estas eran imágenes reales, de que estos en realidad eran soldados de la Guardia Nacional Bolivariana y de que efectivamente nuestro reportero estaba allí y que eran suyas las imágenes y correspondían al día en que ocurrieron los hechos. La difusión de este video provocó una oleada de contribuciones en iReport que a nosotros nos permitieron reportar en tiempo real
situaciones como, por ejemplo, el sobrevuelo de aviones caza sobre ciertas poblaciones de Venezuela, que estaban siendo reportadas como rumor por medios de noticias y que nosotros pudimos confirmar en tiempo real gracias a aplicaciones de chat como WhatsApp o el iMessage de los teléfonos Apple. Gracias a eso pudimos dar una visión de un conflicto que de otra manera no hubiéramos podido cubrir nunca. No hay manera de que hubiéramos podido tener reporteros en todas las ciudades donde ocurrían eventos. Gracias a esto pudimos tener imágenes de barricadas, persecuciones, movidas de tanquetas, tuvimos lanzamientos de piedras, etc., ¿no? Estas imágenes son de otro reportero que también se metió en medio del ajo, y sus fotografías fueron tan buenas que las agencias de noticias llegaron a contratarlo como freelance para reportar sobre el conflicto. De hecho, ahora trabaja con la agencia con la agencia Getty y la agencia AFP. Esta también es otra foto igual. Son imágenes sumamente poderosas que jamás hubiéramos podido tomar nosotros. Bueno, otra forma en la que condicionan las redes sociales el contenido y cómo se genera el contenido. Supongo que todos conocéis qué es esto. ¿Quién no conoce qué es esto? Ok, vale. Bueno, ¿es negro y azul o es blanco? ¿Quién piensa que es negro y azul? Vale. ¿Y quién cree que es blanco y dorado? Vale. Bueno, yo uso este caso para mostrar el tipo de contenido que hoy día domina los medios y las redes sociales. Una discusión tan peregrina podría ser como la discusión de un color de un vestido, se convirtió en una de las noticias más compartidas en BuzzFeed. Y todo a raíz de un post de una usuaria en la red de blogs de Tumblr, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que una discusión sobre el color de un vestido en una foto pudiera convertirse en noticia mundial y hubiera generado ese nivel de compartirlo? Bueno, todo esto no hubiera sido posible de no ser por los teléfonos móviles. Una pregunta, ¿quiénes aquí tienen teléfono móvil? Un momento. Levanten la mano, por favor. A ver. Muchas gracias. Luego voy a usar esta foto cuando llegue a casa y le diga a mi mujer por qué llegué tan tarde, por todas las preguntas que tenían. Bueno, lo que ven es una cámara tradicional de vídeo. Normalmente nuestros reporteros, cuando salen a grabar, utilizan este tipo de aparatos. Como veis, es un dispositivo gigante que genera bastante intimidación en las fuentes, inmediatamente alerta sobre la presencia de un medio y implica un esfuerzo bastante grande. Labor física. Nos tocó una vez en la cobertura de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en Colombia. La posición donde teníamos el tiro de cámara en vivo era en un cuarto o quinto piso, en un hotel donde no había ascensor. El camarógrafo tenía que cargar la cámara más toneladas de equipo arriba y para abajo todos los días, porque ese es el tamaño que se utilizaba antes, ¿no? No solo eso, aparte se necesitaba un camión de satélite para transmitir esas señales y poder llegar a los televidentes. Hoy, con la aplicación Periscope, cualquier usuario con un teléfono móvil y una conexión a internet puede ser una cadena de televisión en vivo. De hecho, no sé si alguien está haciendo Periscope de esto, pero ¿sí? Buenísimo, genial. Esto es una disrupción para los medios tremenda, porque, bueno, supongo que todos habréis leído sobre la pelea de Pacquiao y cómo mucha gente empezó a utilizar Periscope para transmitirla cuando era una pelea de pago, lo que supone unas grandes pérdidas para los medios. Es algo con lo que tenemos que vivir hoy día. Estas disrupciones ocurren a diario. Aquí tenemos una reportera haciendo un tiro en vivo con un selfie stick, un micrófono y un teléfono móvil. Si comparamos con el periodista, el camarógrafo que veíamos al principio, con esa cámara, con el camión satelital, bueno, la diferencia es bastante notable.
Eso ha reducido los costos. También mucha gente critica que ha bajado la calidad del periodismo que se hace, pero es una realidad. Gracias a esto se puede reportar en situaciones donde de otra manera sería imposible. Porque, entre otras cosas, en cada teléfono móvil tenemos realmente una empresa periodística en potencia. Esta es una serie de screenshots de las aplicaciones que tengo en el teléfono, en las que cualquiera puede hoy día documentarse sobre una historia, grabar vídeo, grabar audio, editarlo. De hecho, como dato curioso, la presentación que os estoy dando está íntegramente editada y montada en un teléfono móvil. Lo quería hacer como una especie de limitación para demostrar el poder que tienen hoy día estos dispositivos. Básicamente, con todo esto uno puede producir un informativo, ir al aire y ser un periodista como antes, bueno, solo se podía con una gran inversión de dinero. Bueno, esta primera parte estaba hablando de la creación del contenido, cómo ha cambiado con las redes sociales y la tecnología. ¿Cómo ha cambiado la distribución? He elegido a estas tres personas porque creo que han causado un impacto muy grande en la forma en la que se distribuyen hoy día los medios. Apple, Facebook y Google. De Google, Facebook y Apple depende gran parte del contenido que hoy día vemos. Las cosas que están en el feed en Facebook, que el algoritmo de Facebook permite que veamos, determinan el tipo de noticias que consumimos. Hay noticias, hay updates que nunca vamos a poder ver simplemente porque Facebook no quiere que veamos. Apple está trabajando ahora en una aplicación que ya está en beta en el sistema operativo 9, que se llama Apple News, en el que el objetivo primordial es generar una experiencia de consumo de noticias limitada a la aplicación y en la que el usuario pueda consumir el contenido y monetizarlo por parte de las empresas de una manera mucho más dinámica y pensado en móvil. Hoy día no se puede pensar en generación de contenido, distribución de contenido, sin tener en cuenta el consumo móvil, que ya supera hoy día al consumo de desktop en noticias. Y por supuesto Google, que domina las búsquedas. La segunda forma en la que la gente hoy día, sobre todo los millennials, os informáis después de las redes sociales es a través de las búsquedas. Uno encuentra las noticias medio accidentalmente mientras lee su feed en Facebook y si uno quiere profundizar, lo siguiente que hace, una búsqueda en Google. Lo que encontramos en Google determina nuestra idea del mundo y las noticias que consumimos. Por el lado de la publicidad lo mismo. Google determina qué anuncios vemos en qué momento. Eso significa un poderío sobre la forma en que recibimos la información tremendo. En cierta forma, yo lo veo como un retroceso, en el sentido de que los medios durante mucho tiempo han ido evolucionando de tal forma que se han convertido en plataformas para distribuir, plataformas diversas. Lo que está ocurriendo ahora es que las plataformas se están convergiendo y hay una serie de aplicaciones como son, en este caso, las aplicaciones de Google, Facebook y futuramente, en el futuro Apple News, que van a controlar la forma en la que los generadores de contenido distribuyen ese contenido y la forma en que nosotros lo consumimos también. ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, estos datos son muy recientes, son del Centro Pew de Investigación de Internet, en los que demuestran el gran salto, bueno, el salto que ha habido en el consumo de noticias a través de redes sociales. Desde el 2013 al 2015 pasamos de un promedio del 50% al 60% en cómo se informa hoy día la gente. Y en cuanto a noticias de último momento y seguimiento de noticias en tiempo real, Twitter supera ampliamente a Facebook todavía, aunque no por mucho tiempo. Estos son datos sobre qué redes sociales utilizan los millennials para informarse. La principal, de nuevo, Facebook, seguida por YouTube, que podría ser sorprendente. ¿Quién usa YouTube aquí para informarse? Instagram, ¿quién usa Instagram para informarse? Twitter, sorprende que Twitter quede en un lugar tan relegado. Y Pinterest, Reddit y Tumblr. Bueno, me salto la cita por brevedad. Seguimos evolucionando. Estábamos hablando de los teléfonos móviles, ahora llegan los wearables, los vestibles.
Uno de ellos, el Apple Watch. CNN lanzó recientemente, junto con el lanzamiento del Apple Watch, la aplicación de CNN. Deberíamos empezar, y aquí el Campus Party creo que es un lugar ideal para reflexionar sobre cómo los wearables pueden revolucionar la forma en que consumimos, generamos y utilizamos las noticias. Se me ocurren varios usos, y os lo dejo como tarea reflexionar al respecto, pero ¿qué me diríais si en un evento como este tu reloj te llevara a una persona con la que tú podrías congeniar, una persona que comparte tus gustos y simplemente con el reloj te lleva directamente a ella? Sería una forma interesante. O que te diga cuál es el momento ideal cuando estás viendo una película de salir, porque baja la trama en la acción, y poder salir pues, por alguna indisposición del cine, ¿no? Todo esto son utilidades que pueden derivarse de estos aparatos. Bueno, hablábamos de la distribución, la generación del contenido. La tercera pata del impacto de las redes y de la economía digital en los medios es precisamente la economía, cómo se financian los medios. Esta gráfica es demoledora. Veíamos al principio el periódico el New York Times. Durante muchos años la prensa acumuló poder, acumuló riqueza en medio del monopolio. Tenía el monopolio de los anuncios clasificados, el monopolio de la información en las ciudades, el monopolio de los anunciantes, el monopolio de la atención, en una palabra. Y todo eso fue creciendo, con algunos altibajos, pero vemos que a partir de mitad de la primera década del 2000 se viene abajo. Y el problema es que los medios digitales no mitigan esa caída, o la mitigan muy poco. O sea, la diferencia, el aumento de ingresos por medios digitales es muy pequeño y no compensa lo que se ha perdido por la pérdida de publicidad. ¿Qué pasa entonces? Las únicas formas de financiarse como medios digitales es la publicidad, las suscripciones, hoy día también se hacen los eventos, native advertising. ¿Qué pasa? Los anuncios que tradicionalmente financiaban los medios son algo detestable para los usuarios. Y si no, ¿quiénes utilizan adblockers aquí? Un buen número, pero no todos, me sorprende. Eso deja a los medios en una posición complicada en la forma de financiar sus operaciones, porque, aunque no lo crean, generar contenido es costoso. Una de las iniciativas que han salido más recientes es Contributor de Google. La idea de Google es aplicar el mercado que genera en publicidad, esa publicidad programática, aplicarla al contenido, de tal forma que los usuarios que paguen una cantidad mensual pueden ver los sitios que ellos quieran visitar sin publicidad. La publicidad se ve difuminada, pixelada, y es una forma de revertir, de decir, bueno, si un usuario puja más por el contenido que una empresa que quiere poner un anuncio, servimos esa página sin publicidad. Es un intento muy interesante de financiar, de solventar el problema de los adblockers, ¿no? Y otra forma de financiarse. ¿Quiénes conocen aquí el español o han oído hablar del español? Poca gente. Bueno, el español es una iniciativa, es un medio digital que van a hacer en el otoño en España, fundado por Pedro J. Ramírez, uno de los periodistas más influyentes en España, exdirector del Mundo, que después de dejar el periódico que fundó, bueno, lo sacaron más bien, decidió, con la indemnización que le pagaron, más una campaña de crowdfunding, lanzar esta iniciativa. Pues bien, el español logró recaudar más de 6 millones de dólares de contribuciones de usuarios. La campaña de crowdfunding más exitosa hasta ahora en medios de comunicación. Creo que es un panorama interesante de formas de solventar la crisis publicitaria y de cómo financiar medios. Yo creo que ámbitos como este Campus Party deberían ser focos donde pudiéramos discutir estas ideas. ¿Cómo podemos financiar los medios, ¿no? Finalmente, concluyendo y cerrando un poco las ideas, tenemos que acostumbrarnos a la disrupción. No es algo que ocurre una vez, va a seguir ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Como medios de comunicación es muy importante tener en cuenta estas ideas, ¿no?
Primero, que la gente somos curiosos todos, ¿no? El tipo de historias que leemos es muy curioso, como a veces revisando la página de Facebook nuestra, las historias obviamente más curiosas son las que más tráfico generan, más comentarios, y las que más comentarios negativos generan. La gente se queja, ¿por qué ponen estas tonterías? Y sin embargo son las historias más leídas. Quizá tenemos una vergüenza para admitir que nos interesan las cosas curiosas. El ser humano es curioso. La otra cosa, necesitamos información para tomar nuestras decisiones. Os mostraba antes los vestibles, la información que se genera, la información personal, como hoy día la información más relevante que podemos tener es la información de nuestra propia persona. Podemos tener datos sobre nuestro ritmo cardíaco, datos sobre nuestros pasos, sobre lo que comemos, sobre lo que engordamos. Esa es la información más relevante. Información vamos a necesitar siempre. Pero el drama es que el tiempo es limitado. O sea, la competencia, no nos engañemos, hoy día en los medios y con las redes sociales es una competencia por el tiempo. Es el único recurso, es el recurso más preciado y limitado que tenemos. Sin embargo, contamos con las mejores herramientas para generar estos contenidos y hacer que los contenidos de los medios brillen. Como os mostraba antes, hay herramientas al alcance de cualquiera para generar un informativo desde tu propio teléfono celular. Termino con la idea de que tenemos las redes, agarrémoslas por las manos y vayámonos a pescar. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, pero... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante. No sé si hay un micrófono o algo así. Hola, bueno, yo trabajo en publicidad, manejo redes sociales, en algún momento también le di a periodismo y entonces me surgen como dudas porque, como dices, ahora hay muchísimos datos. Lo que yo creo que más valor le da a algo es quizá el filtro, que es como el valor humano, que es como esto de quizás CNN me da información de mayor calidad porque me da un criterio, me pone un juicio por delante. A mí me ha pasado con CNN en español que veo noticias en Facebook y por lo que sé Facebook va a empujar muchísimo las noticias. Y he comentado que por qué ponen esto, ¿no? Me surge esta cuestión de, entiendo que somos curiosos, pero la gente no lee y creo que a veces muy a fuerza leen el pie de foto y desde ahí se hacen un prejuicio y a veces se enlaza como preguntas de ¿opinas que esto está mal? O sea, entiendo que es el gancho, pero a veces hay un prejuicio desde antes como no sé si hay una opinión pública de por medios, no sé si qué hagan después con los datos. O sea, me surgen como, ya sabes, las preguntas del detrás del contenido. Y bueno, si lanzar una pregunta es, si tú tienes en cuenta que ahora la información es demasiada y que los medios digitales tienen como este problema de generar dinero que no sea a través de publicidad, y ahora, por ejemplo, hay muchos publicistas que no quieren hacer publicidad, sino quieren dar información, pero información con valor, no sé, con filtro, lo que tú quieras. Cómo ahí los medios de comunicación que han existido desde hace muchísimo más tiempo pretenden tener como ser relevantes todavía, más allá de dar los datos y darle retweet a noticias que da a otras personas, sino cómo seguir siendo relevantes. ¿Hay un plan o es simplemente el seguir informando por el tiempo? Entiendo la función del tiempo, pero pues también está la calidad, que ahora yo creo que también somos ahora personas más críticas, ¿no? Nada más somos... Estoy de acuerdo y es verdad que muchas veces desde fuera, cuando un usuario ve una pregunta que ponemos en Facebook y demás, puede pensar qué tontería, ¿no? Y la verdad es que hay opiniones para todos. O sea, hay gente que dice, bueno, qué amargados, que cuestionan esto, una noticia que no es triste, para una noticia que no es triste y la critican, etc.
Creo que una de las cosas, y veíamos el ejemplo del vestido, que creo que hay que aprender hoy día, es que la información no es solo información que nos ayuda a formar el juicio, no solo es eso, es también la información que nos ayuda a discutir, que nos ayuda a conocernos como personas, a descubrir lados ocultos de nuestra personalidad, por ejemplo. Entiendo el problema de la calidad. Hoy día muchas veces las empresas de medios operan con muy pocos recursos, al límite, ¿no? De ahí que, bueno, me pasó el otro día una muy curiosa, muy breve, escribí un artículo que dirías tú que poco serio, sobre cómo Siri interpreta lo que le dictamos cuando le hablamos en español y, por ejemplo, Siri está en inglés, y las diferentes interpretaciones. Pues ese artículo fue levantado por muchos medios completamente distorsionado. Dice, o sea, ¿cómo es posible que haya medios que ni siquiera puedan levantar un artículo de otro medio? El punto es que es verdad, se opera con niveles en general muy bajos, muy poca gente, que llevan a que las informaciones muchas veces se liquiden en 20 minutos y ya. El reporteo ha bajado y al final el hecho de que muchos de estos sitios se financien con publicidad, display ads, lleva a que uno busque los clics y al final la realidad es que no es el camino. Hay alternativas. El native advertising, por ejemplo, es un intento de generar contenido de calidad que genere dinero, pero todavía estamos en los primeros pasos, ¿no? A ver si se puede oír. Perdón. Juan, gracias, oye. Pena. No, hay que gritar más, me voy a quedar sin voz. Estoy de acuerdo con esta chica de que hay muchísima información y en lo personal me encanta estar. Entonces, hace rato había un cuate hablando de los Vines, que son los videos así como flashazos. Creo que si nosotros podemos digerir más información más rápido, o sea, vamos a estar leyendo y leyendo y leyendo. ¿Hay alguna iniciativa de CNN para aplicar los Vines a las noticias? Sí, de hecho, tenemos cuenta en Vine y en ella básicamente lo que tratamos de hacer es rescatar momentos, lo que llamamos momentos Vines, que son, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace unos meses estaban izando una bandera cubana y la bandera cubana salió volando. Capturamos ese momento y lo publicamos en Vine. Hace unos días al presidente Peña Nieto se le cayó el pastel mientras lo intentaba comer. Otro momento Vine, por ejemplo. Tratamos de rescatar la historia detrás de la gran noticia y que sean vídeos que generen curiosidad. Pero sí estamos aplicando. Bueno, súper interesante la conferencia. Dos preguntas chiquitas y rápidas. La primera es, estoy enterado de que manejas cuentas oficiales, en este caso de Twitter. Y la primera pregunta sencilla es, ¿qué filtro utilizas tú te voy a decir un ejemplo, a veces te dan una noticia de que decapitaron o mataron a tal persona o a tal político. ¿Qué filtro utilizas tú como una persona que maneja cuentas oficiales de redes sociales para determinar qué información es verídica y la puedes aplicar, retuitear o redifundir y cuál no? ¿Cuál dices, a ver, espérate, esta no porque esto me huele mal? ¿Cuál es el filtro que utilizas tú como persona? Esa es la primera pregunta rápida. Y la segunda pregunta es, ¿cómo tú crees, como una persona que maneja cuentas oficiales también, que un político debe manejar su cuenta oficial? Como hay dos tipos, lógicamente, la institucional, que es puramente, lógicamente institucional, esa de que fui con el señor gobernador y lo saludé, y lógicamente sin interacción con el usuario. Y la segunda forma es, como lo han manejado algunas personas, que es, te contesto todo, pero eso puede significar que te insulten, que te traten mal, que seas más víctima al bullying o que seas más víctima al ataque de la opinión pública cuando tú te conectas directamente con ellos. Y los institucionales, pues como no te contestan y no te interactúan, pues se ven menos implicados en este tipo de incidentes. Son las dos preguntas. Muy buenas preguntas. Sobre el filtro, pregunta esencial.
nosotros muchas veces no somos los primeros que damos las noticias. Es verdad que perseguimos ser los primeros, dar el breaking news antes que nadie, pero nunca lo daremos si no hemos verificado la noticia. Hace poco recuerdo que... está fallando la memoria, no me acuerdo quién murió recientemente. Un cantante, ayúdenme. Exacto, Joan Sebastián. La noticia se conoció temprano. Nosotros tardamos como 2 horas en darla. Fue porque nosotros llamamos a la familia. Y hasta que no hablamos con una persona, con una fuente directamente relacionada con la muerte, con el cantante, no dimos esa noticia. Eso supuso un retraso, pero la credibilidad de la cadena como medio de noticias quedó intacta. O sea, es muy serio el retuitear información no verificada, sobre todo cuando eres una marca del prestigio de CNN. Si algo nos diferencia a nosotros es el filtro. Una de las cosas que no he hablado mucho en la ponencia es la curación. Para mí es la palabra clave hoy día de los medios. Hoy los medios deben ser curadores de información, deben ser los filtros precisamente porque el tiempo es limitado. Tiene que ser gente que domine la información y que nos la digiera, para que no traguemos basura, ¿no? Y eso es esencial. Segunda pregunta, yo creo que una persona que está en redes sociales, si no es auténtica, creo que se pierde una gran parte de lo que es una red social. Es verdad que hay una información institucional y que hay que comunicarla, pero por otro lado, si veis las cuentas más seguidas en Twitter de deportistas, de cantantes, son las cuentas en las que el propio interesado, el propio dueño de la cuenta opina, habla y demás. Se expone mucho a que te critiquen. Creo que en las redes sociales hay que tener la piel bastante dura y sobre todo entender que hay gente que piensa completamente diferente a ti. Mientras asumas eso, creo que estás bien. Y no dejar que te afecten esas críticas, porque en el fondo el que está detrás de una cuenta de Twitter es una persona igual que tú, que a lo mejor tuvo un mal día, que a lo mejor se ha peleado con su mujer, que ha tenido una noticia trágica en su vida, nunca sabes. Entonces, la gente que te trolea, yo soy partidario de no juzgarla nunca. Bueno, hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias primero por tu presentación. A veces es difícil recibir la perspectiva de una persona como tú, que estás tan pendiente de todas las noticias a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tanto es el seguimiento que le puede dar un medio como CNN a una noticia que ya dejó de ser de pronto relevante en un momento? Hablo de, por ejemplo, problemas como los que comentabas de Venezuela o de otros países de Latinoamérica, o las protestas que ocurrieron el año pasado, finales del año pasado aquí en México. O sea, porque también hay una responsabilidad del medio en comunicar lo correcto y en hacer la curación del contenido, pero luego, años después, parece que fue un momento y lo que hizo el medio fue comunicarlo, y pues como ocurren todos los días cosas y cosas y cosas, a veces es difícil regresar a la historia, ¿no? Y como que se pierde la noticia, y ya parece que en esta época que hay tanta y tanta información, tenemos memoria corta, ¿no? Para todo, no necesariamente algo en específico, sino para todo. Sí, totalmente cierto. Es una mezcla de falta de recursos, en cierta forma, es una mezcla también de cansancio. Yo creo que las grandes noticias, una vez pasa cierto tiempo, generan aburrimiento en los lectores también, no solo en el medio, sino que estamos buscando next big thing, ¿no? Lo siguiente. Yo me acuerdo cuando murió Lady Diana. Yo era un pasante en CNN.com y me acuerdo que fue un gran breaking news. Estuvimos siguiéndola todos los días, ¿no? Y cuando la noticia se cortó cuando murió la Madre Teresa también, ¿no? O sea, entonces muere la Madre Teresa de Calcuta y vamos a la siguiente, y muere otro y vamos a lo siguiente. Hay un terremoto, nos olvidamos del anterior.
es muy difícil mantener la atención sobre todas las historias. Potencialmente se podría, porque los canales no es como antes que uno tenía un tiempo limitado en televisión o un espacio limitado en un periódico. Hoy día uno podría cubrir todos los temas a profundidad. Por eso hay un papel muy importante de los medios pequeños, medios que no dejan, que no sueltan las historias. Yo creo que por ahí va gran parte del futuro de los medios. Los medios generales como CNN tienen pues una limitación, y es que hay muchas historias ocurriendo en el mundo. Pero siempre puede haber medios que tomen esas historias que se han olvidado y rescatarlas si vale la pena. Y la otra idea, hablando del papel de las redes sociales, yo creo que los usuarios, los lectores, si creen que una historia vale la pena y creen que la historia se ha dejado en los medios generales, deberían reclamarlo a los medios. O sea, nosotros, por ejemplo, escuchamos mucho lo que nos dice la gente. En el caso de Venezuela, escuchábamos lo que nos decían de lo que estaba pasando y lo cubríamos. Entonces, no es que nos dejemos llevar por cualquier cosa que diga un usuario, pero si vemos que hay mérito en la historia, la cubriremos. Yo quisiera saber qué opinas sobre los medios que utilizan memes para, pues no sé, crear una noticia. ¿Tú le encuentras valor periodístico a los memes? Sí, para mí los memes, de nuevo, es una revolución, una disrupción en lo que eran los caricaturistas tradicionales. Normalmente un medio tiene un caricaturista, dos caricaturistas, y se dedicaban a pensar algo chistoso, gracioso de una noticia. Hoy día tienes a miles de personas con ideas chistosas de cómo reírse de una historia, ¿no? Para mí los memes es periodismo. Para mí los memes tienen un valor muy grande, porque es una representación de la cultura popular. Y a veces son tan ingeniosos que a mí me gustaría poder contratar a memistas, ¿no? Porque realmente la creatividad que despliegan llevan la noticia a otro nivel. Y creo que también ayudan a que esas noticias, lo que mencionaban de que las noticias se olvidan, creo que los memes ayudan a que las noticias se inmortalicen. Muchas veces hay historias que se nos olvidarían si no fuera por el meme que recordamos. O sea, la historia del penal, bueno, obviamente, fue penal, no fue penal. Si no fuera por los memes, esa historia se hubiera olvidado hace mucho más tiempo, ¿no? Bueno, agradecemos mucho el tiempo a todos ustedes. Tenemos que pasar a la siguiente conferencia. Agradecemos mucho el tiempo de Juan Andrés Muñoz. Voy a pedirles, por favor, si desean platicar con él, si él tiene a bien, nos puede atender de este lado para que podamos pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias.